En la sesión de hoy, pues bueno, voy a presentar al menos los orígenes de esta propuesta de David Easton. El tema de David Easton está fundado en el tema de un sistema, ¿no? Efectivamente él es quizá el primero en los tiempos modernos que propuso analizar los procesos políticos como un sistema. No obstante, la esencia de la propuesta de Easton, ¿no?, como la de varios autores, pues está fundada esencialmente en los cambios políticos que puede tener las sociedades, pensando, por supuesto, en la distribución de los poderes y, como dicen en Estados Unidos, del check and balance, fuerzas y contrafuerzas o contrapesos que motivan a que haya cambios en el grupo político. La idea de que los sistemas políticos cambian o los grupos políticos cambian es muy antigua, es tan antigua como el ser humano, y de hecho está fundada en la propuesta de Aristóteles. Y uno de los primeros, ¿no?, digamos, que empezó a organizar esta idea de que los modelos o sistemas políticos cambiaban es Poliblio de Megalópolis, así se llama, entre el 200 y el 118 a.C., por supuesto, en Grecia. Él inspirado en Aristóteles, desarrolla un término que es el de anaciclosis. Que la anaciclosis es precisamente el proceso o los distintos ciclos que tienen los modelos políticos. Como ustedes ven ahí en la imagen, estos modelos de gobierno están asociados, es decir, de la monarquía es posible o pasa, dice Poliblio, a la tiranía, es decir, de un gobierno regido por una clase real, un grupo de la realeza, pasamos a el dirigido por un tirano, ¿no?, agresivo, violento, y en la cual procede o se transforma en un modelo llamado de la aristocracia, en el cual un grupo de adinerados o de gente reconocida moralmente pues tiene derecho a gobernar. No obstante, pues esto cambia y llega a una fase que él denomina oligarquía, es decir, los grupos poderosos, muchas veces económicos, son los que terminan decidiendo, para pasar a una democracia donde pues bueno, está la decisión de todos, la distribución de poderes y demás. Sin embargo, como ven ahí, hay una transformación en algo que él llama oclocracia, que es el gobierno de los peores. O sea, los peores dirigentes, ¿no?, o líderes son los que terminan dominando para llegar de nuevo a una monarquía y así sucesivamente, ¿no? Esencialmente la idea de Poliblio, fundada, insisto, en Aristóteles, es explicar por qué cambia, ¿no? De acuerdo con Poliblio, pues es este ciclo que está casi inevitablemente ligado a las transformaciones de las organizaciones políticas y de las sociedades. Sin embargo, como ustedes ven, pues es una explicación por demás antigua, y que nosotros en esta época pues debemos de retomar lo esencial, que es los modelos políticos pues cambian. ¿Hacia dónde van? Pues bueno, obviamente hacia distintas formas, ¿no? Formas que se ajustan a los distintos problemas, y la propuesta de Easton está fundada en otro modelo. Aquí vemos un modelo cíclico, redondo, en el cual una cosa sigue a la otra. Lo que explica Easton, como podemos ver aquí, básicamente estamos en una idea donde el sistema político es un sistema abierto y que tiene entradas
y salidas, y que convive con un entorno. Por tanto, la idea del cambio está presente, así como en Polibio. Con Easton prevalece esta idea, solo que aquí, digamos, el ciclo lo hace o hace un enfoque a un sistema político y a una idea en que supera esta conceptualización de ciclo, traslada esta explicación a una especie de organismo, o bien un término que también viene del griego, que es el kibernes, que traducimos del latín al español como cibernético, en el cual hace referencia a que es un sistema que busca controlarse gracias a la interacción que tiene con el entorno. De hecho, esta idea de kibernes y cibernético en esencia dice timón, o lo que llamaríamos como volante, que nosotros utilizamos como de un sistema que recibe instrucciones del exterior, hace un proceso interno y genera un resultado, ¿no? En inglés se utilizan dos palabras para esto, ¿no? Que es el input o la introducción de datos, el procesamiento, y la salida, ¿no? Que es el output, y también otro término en inglés que es el outcome, que es el producto o el resultado. Si se dan cuenta, la explicación de por qué cambian los modelos o sistemas políticos pues es tan antigua como el ser humano, ¿no? Ya tenemos a la inspiración de Aristóteles y de Polibio, y en una versión más avanzada está la de David Easton. Lo primero que asume Easton es que el sistema político ante todo tiene una vida política, es decir, es un sistema de conducta, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de sistema político, Easton refiere que el sistema tiene una forma o acciones muy específicas de comportamiento. Dichas acciones derivan en entradas o inputs y salidas o resultados. Por tanto, un sistema político constantemente está en intercambio de acciones, entradas y resultados. Después, hay un proceso que señala Easton que se llama análisis del equilibrio, es decir, y aquí es donde comienza esta idea muy estadounidense, como propone Easton, del check and balance, ¿no? De los pesos y contrapesos, vamos a decirle, donde un sistema comienza a sopesar o a comparar y a recibir todas las acciones, entradas y salidas de esa vida política o sistema político que lleva. Este es lo que él llama las fuerzas o análisis de equilibrio. Después viene lo que él llama, ya en sentido estricto, el sistema político, que es la interacción que asigna valores, o bien flujo de conductas, perturbación y respuesta a tensión. Puedo decirlo de una manera similar o parafraseando. Esencialmente, un sistema político es un conjunto de acciones que vienen de la vida política y del análisis del equilibrio, pero que consiste en un conjunto de conductas. Generan respuestas y tensiones, en otras palabras, conflictos. Por tanto, un sistema político, pues bueno, básicamente es un conjunto de acciones que está en la vida política y que generan una constante tensión o conflictos entre las distintas partes que constituyen un sistema político. En el punto 4, digamos que Easton se concentra en los ingresos o las entradas. Es decir, un concepto esencial de Easton es que el sistema político recibe algo que él llama o traduce como demandas, apoyos e iniciativas. En este punto es bueno considerar que
existen varios sistemas políticos. A saber, o por ejemplo, si yo me refiero al sistema de política económica de un país, obviamente que un input efectivamente va a ser una política o una demanda, una solicitud que el mismo modelo o sistema político económico entienda, ¿vale? Ejemplo, la inflación, o bien ejemplo, el intercambio de divisas, por colocar temas monetarios, ¿no? Pero también financieros, ¿no? Como el cambio de las tasas de interés, entre otros, ¿vale? A lo que voy es que los inputs de los distintos sistemas políticos tienen el mismo lenguaje que utiliza el sistema. Estamos hablando de política agraria o de un sistema político agrario, por ejemplo. Por supuesto, los inputs o las demandas vendrán de sistemas o de lenguaje asociado a procesos agrarios. Las salidas o los outputs son esencialmente las consecuencias que necesita dar como respuesta un sistema político ante las demandas. O en otras palabras, estímulo y la respuesta. El output, por supuesto, corresponde a la respuesta. Si hay una demanda de, por ejemplo, de grupos campesinos de un país en contra del consabido colonización biológica que ha cometido Monsanto, por ejemplo, pues obviamente el output o la salida será en el sistema político agrario algo consecuente, es decir, algo que diga o defienda o dé razón a los campesinos, o bien termine buscando una convivencia armónica entre estos dos. Bueno, que por lo que conocemos poco, pues sabemos que es muy complicado eso, ¿no? Una convivencia armónica entre Monsanto y los campesinos originarios, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere un output, es decir, a una respuesta que viene de una demanda o de un input, ¿correcto? Finalmente, Easton propone la idea del feedback, o bien, como conocemos, de la realimentación o, vamos a decir, comentario ante un output, ¿no? Es decir, hay una solicitud, una demanda, una entrada, un input, hay un procesamiento, por supuesto, hay una salida, un output, pero también debe de existir una realimentación de qué pasó con esa respuesta. Básicamente, como bien dice ahí en el número 6, es una reacción que conforma una conducta o un input posterior. Esta realimentación genera una respuesta y vuelve a ingresar a la vida política, pasa por la idea de análisis de equilibrio del sistema político y se convierte en un nuevo input, ¿no? Un poco como en matemáticas. Este es el input, vamos a decir, inicial, la salida. La realimentación sería que el resultado pase por el proceso de vida política, análisis de equilibrio en el sistema político y llegue como un input, como acostumbraron a colocarle input y un apóstrofe, ¿no? Que sería un input diferente. Y así sucesivamente, ¿no? Si se dan cuenta, yo recupero esta idea de Poliblio y de David Easton y la integro en un esquema circular, esta circularidad que viene reiterándose desde épocas inmemoriales. Easton lo retoma y bueno, esta es la explicación moderna, digamos, de esto.